Mis amados hermanos, muy buenos días. Una vez más tengo el privilegio de saludarlos, de compartir con ustedes este tiempo, este momento, este espacio. Gracias, una vez más, gracias por estar ahí, por conectarse, porque el Señor seguro va a hablar a tu vida a través del desenlace de todo este tiempo, de la prédica, de la alabanza y demás. Él tiene un propósito muy especial para ti. Entonces, bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes algo muy especial y muy importante que ha pasado en mi vida. Y para llegar allí, quiero que busques en la palabra del Señor, busques en tu Biblia esta porción que dice en Isaías 40:31. Entonces la voy a compartir con ustedes, la traducción en lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Allí donde estás, quiero que me acompañes a orar para que el Señor sea abriendo nuestro corazón y podamos escucharlo a Él. Amén. Señor, yo te doy gracias por este día, por esta mañana, por permitir que mis hermanos puedan tener el tiempo y la posibilidad de poder conectarse a internet para escuchar tu palabra. Porque tu palabra nunca debe cesar, nuestros oídos nunca deben cerrarse para escuchar tu palabra, sino al contrario, deben estar muy atentos, igual que nuestro corazón, Señor. Lo disponemos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Asimismo, disponemos toda nuestra actitud, nuestra mente, nuestro espíritu para poder alabarte, honrarte y dedicarte tiempo de calidad, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esta palabra el Señor me la dio a mí, me la había dado hace ya muchísimo tiempo atrás. Y me pareció un versículo muy lindo, porque en realidad lo es maravilloso. Pero vine a entenderlo y aplicarlo a mi vida exactamente hace un año. ¿Por qué hace un año? Hace un año el Señor me dio el privilegio de tener a mi segundo hijo, a David Felipe. Fue una época y un tiempo muy difícil para los que estuvieron allí y los que compartieron conmigo en este tiempo durante la iglesia pudieron darse cuenta que fue muy difícil. Venía con un embarazo de alto riesgo, tuve amenazas de aborto todo el tiempo. Satanás realmente estaba ahí al acecho, porque la palabra del Señor dice que Él solo viene a matar, a robar y a destruir, y eso quería hacer con mi vida y con la de mi familia. Entonces el Señor me recordaba esta palabra y me decía: si confías en mí podrás tener nuevas fuerzas. Claro, había momentos en que yo decía no puedo más, había momentos en que decía: Señor, estoy cansada, tengo miedo, porque tenía muchísimo miedo. Y pasaba mis días, los pasaba en el hospital. Creo que mi segunda casa en ese tiempo fue el hospital. Con mi esposo hablábamos y decíamos: ¿cómo es Dios de bonito? ¿Cómo cambian las cosas cuando tenemos a Dios en nuestra vida? Y hoy, afortunadamente y para la gloria de Dios, podemos decir que solamente fueron procesos que, aunque dolieron, valieron la pena. Porque hoy día, cuando vemos a nuestro hijo llegar al primer año de vida, vemos la misericordia del Señor y vemos su sonrisa y decimos: Señor, valió la pena. Seguido al proceso durante el embarazo, que venía tan difícil, después vino el parto, que yo anhelaba que llegara pronto porque yo ya quería ver su carita y quería compartir con él. Y me faltaba exactamente un mes para tener el niño y sin embargo se adelantó el parto. ¿Sí? Pero el Señor, en su infinita misericordia, sabía cómo estaba sucediendo esto. ¿Por qué? Resulta que una vez tuve al niño,
seguido a esto, 3 horas luego me dio una preeclampsia severa junto a algo que llaman síndrome de HELP. He hablado con varios especialistas, con varios médicos, y lo único que puedo encontrar en común con todos ellos es ¿cómo estás viva? Es la pregunta que hacen todos. Y yo también me la hago, ¿cómo estoy viva? Y también respondo, la misericordia de Dios. Tuve a mi hijo, me dio esto, estuve en unidad de cuidados intensivos una semana. Luego mi chiquito también es trasladado a unidad de cuidados intensivos casi un mes. Y no les puedo decir que todos los días eran fáciles porque no lo eran. Habían días que decía, Señor, ¿hasta cuándo? No puedo esperar más. Y si hay algo que nos mata como seres humanos, nos mata, entre comillas, nos deteriora, nos desgasta, es esperar. Y el Señor, yo sin saberlo, el Señor estaba tratando conmigo en ese proceso de la espera. Y el Señor esperaba que yo confiara en Él, que yo esperara en Él. Lo que yo no sabía era que Él me iba a dar las fuerzas para salir adelante de esta situación. Y así lo hizo. Así lo hizo Él, y fue tan maravilloso y fue tan majestuosa la manera de mostrarse en mi familia, en mi hogar, que realmente hoy digo valió la pena. ¿Por qué te comparto esto hoy? Amado hermano, quiero que sepas que el Señor, sin importar la situación por la que estés pasando o atravesando, Él no es ajeno a ello. Él te ama y te va a dar las fuerzas, te va a dar la paciencia para soportarlo. Estamos en tiempos difíciles y estaba leyendo un artículo el día de ayer y decía que durante el tiempo de pandemia, si hay algo en común entre las personas que han estado enfermas no de este virus, es algo aún más tenaz, más letal, y es la depresión. Por eso, si te sientes solo, si te sientes triste, si te sientes cansado, si sientes desespero, busca al Señor. Y ayudemos a que aquellas personas que no conocen de Él, conozcan de Él. Estemos atentos a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres si ya no viven con nosotros, a un amigo. Podemos ayudarles a encaminarse, a buscar y a encontrar al Señor. Entonces, hoy le decía al Señor, gracias Dios, porque hace un año mi vida pendía de un hilo, pero tú eras quien me sostenía, tú eras ese hilo. Y un hilo muy fuerte, porque el Señor no me soltó. No me soltó a mí, no soltó a mi hijo, no soltó a mi esposo, porque para Él tampoco fue fácil. Pero es ahí donde vemos la misericordia del Señor. Que nos podamos dejar en Él, que nos llene de valor, que podamos volar como águilas, que podamos caminar sin cansarnos, sin fatigarnos. Amén.
actitud de disposición que tienes en este instante, quiero que recibas la palabra que el Señor hoy trae para ti. Amado pastor, gracias. Gracias por ser ese instrumento, ese canal que el Señor usa para hablarnos, para exhortarnos, para enseñarnos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. A todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy nuevamente llevando la bendita palabra de Dios desde nuestros hogares. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Amén y amén. Vamos a orar en este día. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Háblanos en ella, por ella y a través de ella, Señor. Que este día, Señor, tan especial, seas tú guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, direccionándonos y hablándonos, Dios. Que yo sea el instrumento, el medio y el canal, pero tú el agua viva, Señor. Enséñanos tú a través de tu bendita palabra, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema que a la postre es muy importante y muy llamativo para muchos. Quizás está de moda por estos tiempos. En estos días hemos estado hablando acerca del dualismo de Pablo, del dualismo del mundo espiritual y cosas por el estilo. Hoy quiero hablar retomando lo de los ángeles, lo de los demonios, lo del mundo espiritual. Hoy queremos hablar de un tema que está de moda. ¿Y por qué digo que está de moda? Usted cuando coge una revista o lee libros, como en el caso mío que leía a JJ Benítez, leía a Charles Berlitz, a los grandes escritores del mundo de la ufología y demás, nos encontramos en las revistas que ellos escriben y también en muchos libros que toman el libro de Ezequiel para decirnos. Muchos escritores, no todos los que hablan de ufología hablan de esto, pero muchos, y en muchas revistas leemos, por ejemplo, que ellos toman el pasaje de Ezequiel que acabo de leer para argumentar y decir que Ezequiel tuvo un encuentro con seres de otro mundo, extraterrestres, y que Ezequiel vio como una nave espacial, un ovni, objeto volador no identificado, vino hacia él y tuvo contacto con seres extraterrestres. En primer lugar, tenemos que aclarar qué es ser extraterrestre. La palabra extraterrestre es una palabra compuesta de 2 términos, extra y terrestre. Extra quiere decir afuera o fuera de. Terrestre quiere decir de la tierra. Quiere decir entonces que extraterrestre es algo fuera de la tierra. Es decir, que Ezequiel tuvo contacto con seres que venían fuera de la tierra.
Efectivamente, la palabra de Dios aquí nos cuenta que él tuvo contacto con 4 seres vivientes y que esos 4 seres vivientes estaban ahí en medio de, como dice aquí, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Los que escriben acerca de estos temas de ufología hablan que esto se refiere a una nave espacial y que los 4 seres vivientes eran extraterrestres que venían de otras galaxias o otros mundos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de extraterrestres, de ovnis y todo lo concerniente a este tema. Vamos en primer lugar a Ezequiel capítulo 1, verso número 3. Dice el versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Cuando usted lee a lo largo y ancho de la Biblia la palabra vino la mano de Jehová, léase o entiéndase en el contexto judío hebraico, que quiere decir la mano de Jehová, estaba el poder de Dios o la presencia de Dios. Entonces, aquí en primer lugar, lo que la palabra nos enseña es que en este supuesto ovni que llaman los especialistas ufólogos, que era un ovni, un objeto volador no identificado, aquí lo que nos dice es que aquí estaba la presencia de la gloria de Dios. Ezequiel describía lo que él veía, el fuego, el resplandor, el arco iris, las dimensiones de sus colores y demás, porque él no podía describir como tal, sino él decía, vi esto, y la mano de Jehová, es decir, el poder, la presencia de Dios estaba ahí. Más adelante en el versículo 28, dice de la siguiente manera: como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria, escuche bien, de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. La gloria de Jehová. Cuando usted ve en Apocalipsis y en otros textos de la Biblia, dice que el trono de Dios es con un arco iris, con fuego, con colores resplandecientes y muchas características que dan. O sea que aquí lo que habla Ezequiel fue que pudo ver la gloria del Dios Todopoderoso. En otras palabras, lo que vio Ezequiel fue prácticamente la gloria de Dios. Había descendido en la visión de Ezequiel, vio la gloria de Dios en su resplandor. La mano de Dios quiere decir el resplandor de la magnificencia de Dios. En Ezequiel 2, del 3 y 4 dice así: me dijo, hijo de hombre, yo envío a los hijos de Israel a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir? Vino la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la magnificencia de Dios en colores, en arco iris, en muchas formas, estilos y colores. Vino la gloria del Señor y se le manifestó en visión a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, tú tienes que ir y hablarle a mi pueblo. Vas a ir a un pueblo rebelde. Tal vez no te van a creer, pero tú háblales, diles lo que yo te he dicho. Tú tienes que ir y hablarles, aunque te crean o no te crean. Fíjese que dice el versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchasen o escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Como quien dice: yo he venido a ti, Ezequiel, y quiero decirte estas cosas para que hables a mi pueblo, crean o no crean. Número 1. No fue un ovni lo que estuvo ahí. Era la gloria, la presencia, la mano de Dios. Vaya al al capítulo 3, versículo 14. Dice: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura
en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. La mano de Jehová, en el contexto judío hebraico, quiere decir la gloria o el poder de Dios me envolvía. Es decir, no era como dicen los especialistas en ufología, que era un ovni que había tomado y envuelto a Ezequiel. No, sencillamente era la gloria de Dios, no un ovni el que había venido sobre Ezequiel. Pero ahora usted preguntará, pero habla de seres vivientes, no habla de seres humanos. Vamos entonces a entender en el capítulo 10 qué clase de seres eran estos. Capítulo 10, vamos, Ezequiel. Capítulo 10, vamos a ver desde el versículo 18 en adelante. Dice, entonces la gloria de Jehová, escuche bien, fíjese lo que estamos hablando, era la gloria, no era un ovni, era la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Aquí vamos entendiendo, los seres vivientes eran querubines. Y alzando los querubines sus alas, fíjese que ya está describiendo quiénes eran los seres vivientes. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, los querubines, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel, ojo, la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria era lo que él veía en su majestuosidad, en sus colores, estilos y formas. Estos, mire lo que aclara aquí Ezequiel, quiénes eran esos 4 seres vivientes. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocía que eran querubines. Fíjese que aquí, cuando usted lee textos, contextos, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando usted me lee solamente que vinieron 4 seres vivientes y que vino un objeto al pie de Ezequiel, muy seguramente usted asimila que es un objeto volador y bajaron 4 extraterrestres. Pero la palabra de Dios en sus textos y contextos del capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 10 y pico nos da a entender que era la gloria de Dios que había descendido y que estaban los querubines. Hace 8 días hablamos del dualismo del mundo del bien y del mal. Dijimos que en el mundo del bien habían ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Expliqué qué oficio y qué objetivo tenían cada uno de ellos, querubines. En el otro lado estaban, por el lado de la maldad, del mundo de la maldad, estaban los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. 4 y 4, son seres. De estos, de los buenos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, hay miles, y de otros estilos hay millones. Igual de estos también, hay miles y hay millones. Millones de millones. Entonces, en ese orden de ideas, aquí Ezequiel no nos dice que eran extraterrestres que venían de Júpiter, de Mercurio, de Marte, sino eran querubines. Ya expliqué que eran querubines. Los querubines, los que no estuvieron hace 8 días escuchando, dije que eran los que se encargaban de estar siempre en la presencia de Dios, custodiando y guardando la gloria de Dios. Dios estaba ahí y la gloria de Dios estaba ahí, entonces los querubines estaban ahí guardando la gloria de Dios. Querubines dice que también alaban y glorifican a Dios. Alaban y glorifican a Dios. Vaya usted al capítulo Ezequiel 3:14. Ezequiel 3:14. Dice, lo vuelvo a leer una vez más. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. O sea, la gloria de Dios era poderosa sobre el profeta. Cuando usted analiza los 4 seres vivientes y la gloria de Dios, estaba la gloria de Dios. Donde está la gloria de Dios, hay adoración y hay alabanza. Y donde está la gloria de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, están los querubines. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4, verso 8 y 9.
Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dejemos hasta ahí. Fíjese que los 24 seres vivientes siempre están adorando y alabando a Dios. Donde está la gloria de Dios, están los querubines. Dijimos que los querubines, lo explicó Ezequiel claramente, los seres vivientes son querubines, 4 querubines. Donde están los querubines es donde está la gloria de Dios. Y donde está la gloria de Dios protegen, y no solo protegen, sino que alaban, como en este caso de Apocalipsis. Usted dirá, bueno, ¿y por qué dice que tenían llenos de ojos por delante y por detrás? Estas son figuras literarias, retóricas. Las figuras literarias son más de 100 en la literatura. Hay anáfora, metáfora, hipérbole, símil, prosopopeya, etcétera, etcétera. Son más de 100. Esta es una figura literaria para designar una comparación. Tener ojos es un símil para dar a entender que lo veía todo, que en ellos todo lo ven. Abarcan absolutamente todo, por delante, por detrás, por todo lado, ven absolutamente todo, nada se les escapa, porque son querubines, ángeles que están al cuidado y al servicio de Dios. Entonces, para ver ya nuestra primera respuesta, para quienes dicen que vino un ovni y estuvo en contacto con Ezequiel y que bajaron 4 extraterrestres, ya sabemos quiénes eran los extraterrestres. Eran sencillamente, aunque sí, en el sentido etimológico, sí son extraterrestres, obvio que sí, porque ya dijimos que extraterrestre es estar fuera de este globo terráqueo. Es decir, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines vienen de otra dimensión. O sea, en el sentido etimológico se puede decir que sí son extraterrestres. Pero ese tipo de extraterrestres no son nada más ni nada menos que, en este caso de Ezequiel, eran querubines. Quedó claro. La misma palabra lo declara. Cuando usted lee rápidamente escritos, libros, revistas, como yo lo hacía, pues decía yo claramente: la Biblia habla de extraterrestres, la Biblia habla de que vinieron ovnis, porque no leíamos los textos ni los contextos, porque sencillamente no conocíamos, en mi caso no conocíamos la Biblia. Pasa igual a muchas personas que nos dicen: es que la Biblia habla de extraterrestres, y nos visitan, y es que la Biblia lo dice porque está este caso de Ezequiel. Y eso usted lo ve en Discovery Channel, en History Channel, en canales de esta índole que quieren hacer pasar a los querubines como seres de otro planeta, algo así como marcianos. La Biblia nos dice que eran querubines, y usted ya sabe cuál es el oficio de los querubines en el plano espiritual. No solamente podemos ver ese caso, podemos ver otros casos como en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 6 y 2 y 3. Ahí vemos que hay otro personaje, se llama Isaías, ya no es Ezequiel. Ezequiel tiene una experiencia, una visión con serafines, ya no con querubines, sino con serafines. Dije la semana pasada que los serafines son los adoradores, los que adoran, glorifican al Señor. Es un tipo de ángeles que también en muchas ocasiones vienen y están también en el plano humano, en el plano nuestro. Fíjese que Isaías, que vio serafines, usted ve en el capítulo 6, versos 2 y 3 de Isaías, se va a encontrar que esos serafines no venían a donde Isaías a decirle: venimos de Júpiter, de Plutón, de Mercurio y de Marte para llevarnos lo que nos lo vamos a llevar. No, sencillamente venían porque el Señor tenía un objetivo con Isaías. Usted lo leerá después en su contexto del capítulo 6. Solamente quiero hacer referencia de lo que tuvo la visión, contacto de Isaías con serafines, que adoraban y decían: santo, santo, santo es el Señor, decían los serafines. Es decir, que los querubines habían tenido contacto con seres de la tierra. Isaías también habla de que serafines tuvieron contacto con él en visión y estuvieron también ahí.
Vemos otros casos, no solamente de serafines, sino también casos de arcángeles. Vamos, por ejemplo, a Judas capítulo 1, versículo 9. Judas capítulo 1, versículo 9, dice la bendita palabra de la siguiente manera. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dijo: el Señor te reprenda. Había un arcángel llamado Miguel que ha hablado en estos últimos domingos mucho de Miguel y de los arcángeles y demás. Y aquí encontrábamos que en Judas habla la palabra de Dios que hay un arcángel que también vino a la tierra y estuvo contendiendo, disputando por el cuerpo de Moisés con el mismo Satanás. Es decir, que ya no era un serafín ni querubines los que estaban aquí en este plano terrícola, sino que estaba también un arcángel. Ese mismo arcángel Miguel lo vemos en otros episodios, por ejemplo en Daniel capítulo 10, versículo 13. Usted se sabe la historia de Daniel capítulo 10, verso 13, que dice, lo voy a parafrasear, que dice que el arcángel Miguel vino en la ayuda de Daniel. Cuando contendió en el segundo cielo, contendía. Entonces, vamos viendo que arcángeles, serafines, querubines han tenido contacto terrícola con seres humanos, con hombres de este planeta Tierra. Venían de otro plano. Vemos también, por ejemplo, que usted encuentra en Lucas capítulo 1, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27, dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, ya no Miguel, sino Gabriel, un ángel, no un arcángel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí vemos otro ser que no es de este globo terráqueo, espiritual, que no es humano, no es terrícola. Un ángel de Dios llamado Gabriel vino a la tierra, pero en este caso vino a la región de la Galilea. La Galilea es en el norte de la Palestina del primer siglo, en el norte, arriba del mar de Galilea, por el norte, cerca a los altos del Golán. Y vino a una virgen. Dice que vino al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado, escuche, enviado por Dios. No enviado por el líder del planeta X, Y o Z. No, por Dios. Enviado por Dios, vino a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y vino a una virgen, a la Virgen María. Dijimos que el ángel, la palabra ángel viene del hebreo de malajim, que quiere decir mensajero. Vino un ángel llamado Gabriel. No es un arcángel, no es un serafín, no es un querubín, es un ángel, es un mensajero. Ya expliqué la diferencia de los cuatro. Entonces vino donde María para anunciar que el Señor iba a darle un hijo. Fíjese en el versículo 28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita entre las mujeres. Fíjese que vino a dar un mensaje maravilloso a la Virgen María, que iba a tener a nuestro Redentor. Fue un ángel. O sea que quiere decir que ángeles, arcángeles, serafines y querubines han tenido contacto con nosotros, y sin embargo muchos de los documentales de History Channel y demás, y libros y también revistas, nos quieren hacer pasar que estos ángeles, arcángeles, serafines y querubines venían de Ganímedes, venían de la Orión, venían de aquí, de allí, con un objetivo de secuestrarnos, de llevarnos. Eso se llama una abducción, de ser abducidos. Por eso es que hay un caso muy particular. Hay un caso muy particular en Génesis capítulo número 3, verso número 24. Dice, bueno, pero antes de eso vamos a ver
Génesis 5:24. Vamos mejor a 5:24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se lo repito. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Este es otro caso que los especialistas en ufología nos dicen que Enoc fue traspuesto, fue abducido, o fue llevado, o fue secuestrado por extraterrestres. Pero la palabra de Dios en Génesis 5:24 me dice que se lo llevó Dios. No me dice una nave extraterrestre, sino Dios. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, versículo 5, se va a encontrar que Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que no fue traspuesto. Otras versiones bíblicas dice que no fue trasladado. Otras versiones bíblicas dice que Enoc fue arrebatado. Otras dice que fue llevado. En Hebreos capítulo 11, verso 5 dice que fue trasladado para no conocer muerte. Lo que quiere decir que, como dice Génesis 5:24 y Hebreos 11:5, Enoc fue llevado por Dios. Escuche bien, fue llevado por Dios. ¿Qué utilizó Dios? Un torbellino, un remolino, un qué, un algo. ¿Qué importa? Dios lo llevó. Dios lo llevó porque tenía un propósito con Enoc. Usted puede leer de Enoc toda su historia en la Biblia, porque no voy a hablar de Enoc. Solo que él fue llevado por Dios y no por un extraterrestre. Fue el mismo Dios que lo llevó. Otro de los conceptos que dicen las personas que hablan del tema de abducciones o de secuestro de extraterrestres, como dijeron que no fue secuestrado, abducido. Ellos alegan que aparte de Enoc hubo otro caso particular que fue el que aparece allá en Segunda de Reyes. Vamos a ver Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando lo leemos así, simplemente así, que un carro de fuego lo llevó, decimos un ovni, como dicen los defensores, ufólogos y demás, que un ovni se llevó al profeta Elías. Y de ahí no dicen más. Pero hay que leer los contextos. Y no solamente hay que leer este pedazo, sino tocaría leer todo Primera y Segunda de Reyes. Pero para no leer todo, solo leamos Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, escuche, cuando quiso Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o Dios, o el Elohim, cuando quiso el Señor, o Jehová, alzar a Elías en un torbellino al cielo, en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que el que lo arrebató no fueron seres extraterrestres, fue el mismo Dios que se llevó al profeta Elías, porque cuando usted lee desde Génesis a Apocalipsis va a entender por qué Dios se llevó a Elías, porque tiene un propósito para Elías para estos últimos tiempos, que eso es otro tema que no voy a hablar. Entonces, usted va a entender, no fueron extraterrestres, no fue este torbellino, no era un ovni, era un torbellino. Dios se lo llevó, porque tenía, y hasta el día de hoy tiene planes específicos para Elías. Usted que hace parte de nuestra iglesia ya sabe todo lo de Elías, por qué y para qué. Si usted todavía no, hasta ahora viene en sintonía con nosotros, el gran profeta Elías, Dios tiene cosas reservadas para él para estos tiempos. Solamente digo eso porque eso no es el tema. Elías fue llevado por Dios, no por un ovni ni por extraterrestres. Fue el mismo Dios que lo llevó. Entonces, esas son las abducciones que nos dicen que la Biblia habla de extraterrestres.
y que habla de ovnis, cuando ya hemos visto qué clase de ovnis eran estos y qué clase de extraterrestres eran estos: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Los menciona, los habla, y ya dijimos hace 8 días qué y por qué están estos seres y para qué están estos seres de luz o seres de Dios. En ese orden de ideas vamos entonces a ver también otro pasaje que muchos dicen que también se refiere a un ovni, una nave espacial que estuvo con Moisés, pero quiero leerla en esta versión antigua, una versión, siempre he dicho que me gusta. De esta versión dice así, en Éxodo capítulo 14, desde el versículo 19 en adelante, dice así: entonces el ángel de Dios que iba delante, escuche, el ángel de Dios, no era un extraterrestre. Entonces el ángel de Dios que iba delante de las huestes de Israel se puso en movimiento y se colocó detrás de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Se puso igualmente en movimiento la columna de nube que también fue a situarse detrás de ellos, interponiéndose entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. Había sombra y oscuridad. Así pasó la noche sin que aquellos se acercaran a los israelitas. Moisés extendió después su mano sobre el mar y Yahweh, por medio de un recio viento solano, empujó al mar y dejándolo seco y lo dividió las aguas. ¿Qué quiere decir? Parafraseando. No era un ovni, era la presencia de Dios que venía con una nube de fuego. ¿Por qué una nube de fuego? Porque había oscuridad y la nube de fuego ayudaba a iluminar, porque iban a pasar, no había luz. La única luz era la que Dios les proporcionó a través de una nube. La nube los guiaba, los orientaba, los dirigía como cual bombillo, si así se me le permite el término. Los dirigía. Y Dios estaba ahí dirigiéndolos. Luego se pasó hacia la parte de atrás del pueblo de Israel para que los egipcios que los iban a masacrar, para que no pudieran acercarse ni hacerles daño, puso la columna ahí para decir: aquí no se pueden acercar. Y el mismo ángel del Señor, el ángel del Señor, estaba ahí. O sea, no era un extraterrestre, era el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, el ángel de Yahvé. Era el ángel de Dios que estaba ahí. Entonces, la columna de fuego no era un ovni. El ángel de Jehová no era un extraterrestre, era el ángel de Jehová. Entonces, cuando escuchamos hablar que en Discovery Channel, en History Channel y todos estos canales, Nat Geo, aduciéndole a la Biblia, que habla de extraterrestres y habla de ovnis y visitas y abducciones y demás, cuando leemos en su contexto sabemos qué clase de seres, los mismos que hablé hace 8 días, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Ahora nos encontramos en ese orden de ideas. Usted dirá, bueno, solo vemos aquí la participación del dualismo del bien, es decir, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. ¿Y qué del otro lado de la moneda? ¿Qué del otro lado del dualismo, del mal? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y las huestes de la maldad. ¿Qué de ellos? Pues la palabra de Dios dice que para los últimos tiempos ellos tendrán su cuarto de hora para poder engañar. Una de las cosas que hablé hace 8 días era que Satanás no es creador, ni los espíritus malignos son creadores, ni son ingeniosos, son imitadores, imitan todo. Dios creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y el otro lado crearon las mismas 4 estructuras: principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. 4. Y así por el estilo, todo lo copia. Entonces, Dios se manifestaba a la tierra con sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Satanás, a lo largo y ancho de la historia, se ha manifestado, como vimos el caso, por ejemplo, de los ángeles caídos de Génesis capítulo 6, que descendieron ángeles, se rebeldizaron y tuvieron contacto con las mujeres de la tierra. Ángeles caídos. Satanás desde el Edén
se apareció a Eva desde un plano espiritual, descendió y vino y le dijo: con que Dios ha dicho que no comas de este árbol. Él también hace sus intervenciones y sus principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad también hacen sus presentaciones. Así como Dios hacía sus presentaciones en carros de fuego, por así llamarlos, en columnas de fuego, en formas de cualquier instrumento, hacía el Señor su aparición, o sus ángeles o sus querubines. Satanás todo lo copia. Entonces vamos a ver el otro lado de la moneda, que es muy particular, que quiero que usted lo entienda, porque aquí hay algo interesante y quiero que lo entienda. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Escuche, ¿quién descenderá? El Señor. ¿Cuál Señor? Jesús, el Señor Jesucristo. Descenderá. ¿Cuándo? No sabemos. Va a descender. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O en otras versiones dice: seremos trasladados juntamente con ellos en las nubes. ¿En dónde? En las nubes, arriba, no aquí en la tierra, arriba, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dejemos hasta ahí. Quiere decir esto que hay un evento profético que tiene que ocurrir y aún no ha ocurrido. Dios se manifestó a Ezequiel con sus querubines y demás. Vino la gloria de Dios y sus querubines. Dios se manifestó a Isaías con sus serafines. Dios se manifestó a la Virgen María con su ángel Gabriel. Dios se manifestó con sus arcángeles a favor del pueblo de Israel. Ahora va a llegar un día en que Dios va a venir. El Dios que se hizo hombre y carne, Jesús el Cristo, volverá a las nubes. No pondrá el pie. Usted dirá: yo ya lo expliqué hace como casi 2 meses, que una cosa era la segunda venida de Jesús y otra cosa el arrebatamiento. Son 2 cosas diferentes. La segunda venida de Cristo viene y pone los pies sobre el monte de los Olivos. Viene y pone los pies frente a la entrada oriental de Jerusalén. Pero en el arrebatamiento, que es mucho tiempo antes, Él desciende hasta las nubes, en gloria, con ángeles tal vez, para levantar, arrebatar, o lo que hizo con Enoc, o lo que hizo con Elías. ¿Para qué? Para llevarlos, para arrebatarlos, para tomarlos, para transponerlos, para llevarlos, como lo hizo con Enoc y Elías. Eso es un acontecimiento profético que tiene que ocurrir. ¿A quiénes? Ya no a Enoc y a Elías, sino a los que han creído en el Señor Jesús en los tiempos que venga la maldad y cuando Satanás, a través del anticristo, gobierne el planeta Tierra. Viene Jesús hasta las nubes. ¿Cómo vendrá? En poder y gloria, con ángeles tal vez. ¿En qué forma? ¿Qué colores? No lo sabemos. Y levantará. Entonces, cambiemos el término por aducirá. No sé si se me permite el término, si es el correcto. De adopción o de ser abducido. Abducido con A y B, D, U, C, I, P. Aducido. Ser llevado. El Señor se llevará. Pero no van a ser extraterrestres. Me dice aquí el Señor que el Señor mismo descenderá. Descenderá el Señor para levantar. Por eso usted hoy en día está muy de moda en el círculo de la ufología decir que muy pronto va a ocurrir un acontecimiento que es el que va a haber un secuestro de extraterrestres, o que en cualquier momento puede aparecer naves nodrizas o una nave nodriza y llevarse a una cantidad de gente. Y ya se ha expuesto esto en películas de Hollywood, ya se ha expuesto en
en varias revistas, en periódicos, en escritos, tanto de ciencia ficción como no ficción, en que algún día seremos, los extraterrestres nos invadirán y seremos llevados y van a llevar un poco de gente. Y es precisamente lo que hace el enemigo, el otro lado de la moneda. Es cuando entran en su furor los principados, potestades, gobernadores y las huestes de maldad que se pueden materializar, se pueden humanizar y se pueden poder formar, hacer parecer, tienen la capacidad de hacerse parecer humanoides o no humanoides, animales, reptiles y demás, como quieran hacer aparecer su apariencia, lo pueden hacer. Entonces ahorita está de moda el mundo de los zombies. Y es cuando tenemos que mirar entonces lo que dijo allá primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Que dice primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, o sea el Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se va a poner de moda la doctrina de demonios y los espíritus engañadores. Engañar a la gente. Entonces va a comenzar a tomar partido los principados, las potestades, las huestes de maldad que son, ya lo dije hace 8 días, quiénes eran cada uno de ellos. Y hay unos de mucha jerarquía muy poderosa que están en el segundo cielo, es decir, el segundo cielo, para que me entienda, es donde están los meteoros, los planetas, las galaxias, nuestra galaxia, la Vía Láctea, las miles o millones de galaxias, planetas y demás. Ese es el segundo cielo. Allí están los principados y las potestades satánicas. Son millones de ellos. Se pueden materializar. Pueden tomar forma humana o humanoide, como quiera, y hacer aparecer brillos, sombras, lo que quiera hacer. Son espíritus engañadores. Y en los postreros tiempos, eso se pondrá de moda, espíritus engañadores. Por eso dice la palabra de Dios que vendrán espíritus engañadores para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, mis amados hermanos, me preguntaban alguna vez, pastor, ¿qué dice la Biblia de extraterrestres? Creo que estoy respondiendo lo que dice la Biblia de los famosos extraterrestres. Reitero una vez más, la palabra extraterrestre, etimológicamente hablando, extra, fuera, terrestre, fuera de la tierra. Los que nos nombra la Biblia aquí, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, en el sentido etimológico lo son. Igual que los principados, potestades, gobernadores y huestes, etimológicamente lo son. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:1, versículos 8 y 9. Dice así. Mas si aún nosotros, escuche lo que dijo el apóstol San Pablo, mas si aún nosotros, es un consejo que nos da para todos los tiempos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Escuche bien. Si viene un ángel del cielo, quiso decir Pablo, si viene un ser espiritual. En otras versiones bíblicas, tanto antiguas como no antiguas, dice, si viniere un ángel de los cielos y viene a anunciar otro evangelio diferente al que han aprendido, no lo crean y sean malditos el que crea tal cosa. ¿Por qué? En alguna ocasión, en un experimento que se dice se hizo en los Estados Unidos de América con un supuesto ser, un ser que había de otras dimensiones, se le hablaba de Jesús. Se dice que este ser, supuesto ser, que decía que venía de las Pléyades, comenzó a retrocederse y cuando se invocaba el nombre de Jesús, la sangre de Jesús,
y que Jesús era el Rey del universo y Jesús era el Señor, que Jesús era el Dios que se había hecho hombre, dice que este ser comenzó a encogerse hasta que dice que se desesperaba a escuchar el nombre de Jesús. Y sus oídos, era un humanoide, se tapaba hasta encogerse y gritar y chillar, y desapareció. ¿Por qué? Si un ángel del cielo, si otro ser viene a anunciar otro evangelio, no lo crean. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Mis amados hermanos, amigos, el Señor le dijo al profeta Ezequiel, cuando tuvo su visión, se apareció con los querubines: vaya y hábleles, Ezequiel, dígales, crean o no crean, anuncien lo que yo he dicho. Los que conocemos la palabra de Dios, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Porque no podemos añadirle ni quitarle, porque la palabra de Dios es verdad. Dice la palabra es verdad. Y dice también la Escritura: cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Y tu palabra es verdad. Para concluir, quiero decirle, mi amado amigo, hermano, que Dios se hizo carne, se hizo hombre, vino a la tierra, volverá nuevamente a las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, volverá, levantará a los que le temen. Y dice la palabra de Dios que se cumplirá todo lo que aquí está escrito. Y quiero decirle que los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad saldrán para engañar en estos últimos tiempos, aún a los escogidos, dice la Escritura. Como Ezequiel, o como Dios le dijo a Ezequiel: habla, crean o no crean. Yo no estoy aquí para que me crean. Los profetas de Dios no estuvieron para que les creyeran. El Señor decía: háblales, crean o no crean. Mandó a Ezequiel: háblales, crean o no crean. Le dijo a Jeremías en alguna oportunidad: háblales, dígales, crean o no crean. El objetivo de los siervos de Dios, pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra, aún sacerdotes de Dios, rabinos, imanes y demás, es hablar de Dios y de la verdad del evangelio de Dios. Crean o no crean. Nosotros no estamos para que nos crean o para que no nos crean, ni voy a suplicar para que crean a la palabra de Dios. Solamente digo: todo aquel que cree en Él será salvo. Hermano, quiero decirle que Jesús viene por las nubes algún día. Levantará un pueblo. Y muchos dirán: vinieron los extraterrestres, los ovnis, y se llevaron un pueblo. O se llevaron mucha gente. La nave nodriza no será una nave nodriza. No será una nave madre. Será el ejército de Dios. En las nubes gloriosas, tal vez con fuego, con no sé qué resplandor, no lo sé. Vendrá a las nubes y levantará, como lo hizo con Enoc y con Elías. Aunque nos quieren hacer ver que Enoc y Elías los llevaron los ovnis extraterrestres. O fue Dios que llevó a Enoc y Dios que llevó a Elías. Y el mismo Jesús, Dios hecho carne y hombre, volverá y llevará a un pueblo. Crean o no crean, como dijo el Señor a Ezequiel, o como le dijo a Jeremías: habla y di y enseña y diles, crean o no crean. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos toda la gloria porque tú eres fiel y verdadero. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque en este dualismo, Señor, que hemos hablado últimamente, hay un dualismo, Señor, de entidades espirituales a nuestro favor y entidades que están en contra nuestra, que han venido y vendrán, como dice la palabra, en los últimos tiempos a engañar como nunca, Dios. Padre, guárdanos, Señor, de todo engaño, toda mentira, toda hueste de maldad. Guárdanos de todo principado, de toda potestad, de todo gobernador de tinieblas, y de toda obra del diablo, de toda hueste de maldad, de todo demonio
de todo espíritu inmundo, de todo dominio, de todo gobierno, de toda obra del diablo. Guárdanos, Señor, porque estarán en los últimos tiempos haciendo de las suyas, como dice la Escritura. Guárdanos, Señor, y ten de nosotros Rajen, misericordia, compasión y piedad. Gracias, Señor. Reconozco que tú eres Dios hecho carne y hombre, y que volverás nuevamente con poder y gloria, Dios. Yo lo creo, Señor, que tú volverás, como dice la Escritura. Tú volverás nuevamente a la tierra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que escuchen esta canción a continuación con mi hermana Anita, y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga grandemente. Nos vemos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.